La corrupción y la impunidad han sido los dos grandes flagelos que han dañado mucho a México, y estas prácticas antidemocráticas han sido alentadas desde la presidencia de la República a lo largo de la historia de este país del continente americano. Sin embargo, desde la administración del panista Vicente Fox hasta la del priista Enrique Peña Nieto, se dieron casos muy emblemáticos de la corrupción en México, casos que aún están en proceso judicial. Quédate a conocer todos los pormenores. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En México, uno de los grandes males que se han enraizado en todas las esferas del poder público, tanto en el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, ha sido la corrupción. Aunado a este terrible mal, la creciente impunidad que se da desde las altas esferas del poder han dañado no solo la imagen de México hacia el exterior, sino también la calidad de vida de los mexicanos, quienes a pesar de los altos impuestos que tienen que pagar, muchas de las veces el recurso que debiera de llegar a las comunidades más marginadas han sido prácticamente robados por funcionarios, y lo más lamentable es que se han visto también ahí involucrados presidentes de la República. Es por ello que la cuarta transformación que inició el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene como eje principal combatir la corrupción, y ha sido la constante del discurso que ha emprendido López Obrador en sus conferencias de prensa matutina, las mañaneras, en donde siempre sale a relucir el combate a la corrupción. López Obrador ha dicho que dinero, recurso, presupuesto hay para atender las necesidades de los grupos más vulnerables de México, pero la corrupción ha sido el principal impedimento para que de verdad el gobierno federal, tanto como los gobiernos estatales, porque también hay gobernadores, exgobernadores que se han visto involucrados en terribles actos de corrupción, el saqueo indiscriminado, el saqueo verdaderamente insultante del dinero público, del dinero del pueblo, que se va a los bolsillos de gobernantes, funcionarios, exfuncionarios, políticos, que aún siguen dándose la gran vida a costa de los mexicanos. Por eso es importante conocer estos casos emblemáticos, que son los vigentes, los que más han llamado la atención no solo en México, sino también en la comunidad internacional. Y vamos a hacer un recorrido desde el expresidente Vicente Fox Quesada, el panista que se ha vuelto acérrimo adversario político, acérrimo enemigo político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y una de las figuras, sin duda, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha jugado un papel fundamental en el combate a la corrupción, ha sido Santiago Nieto, quien es el responsable, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cuya área se le ha dado un poder inminente para llevar a cabo investigaciones sobre presuntos malos manejos del dinero público. Nombres como Marta Sagún, Juan Collado, Rosario Robles, Emilio Lozoya y Genaro García han prácticamente dejado al descubierto los malos manejos, la corrupción en los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y vamos rápidamente a hacer este recorrido informativo. Empezamos con esta noticia. Marta Sagún niega vínculo con los legionarios de Cristo. Calificó de perversa y falsa la información que circula en medios sobre ella,
así como un engaño a la opinión pública y una calumnia a mi persona. La esposa, nada menos que del exmandatario panista Vicente Fox Quesada, Marta Sagún, negó tener vínculos con la congregación Los Legionarios de Cristo, luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, anunciara que hay una investigación contra los Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox. En un muy breve comunicado remitido por su oficina, Vamos México, Marta Sagún calificó la información que circula sobre este asunto de perversa y falsa. Sagún de Fox dijo que está a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Sé que quienes hemos trabajado en política corre el riesgo de ser calumniado, dijo en su breve comunicado. El texto, firmado por Marta Sagún de Fox, concluye: es importante defender la verdad y recordar que cuando veas una injusticia, el siguiente puede ser tú. Esto lo dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del propio exmandatario mexicano Vicente Fox Quesada. Y bueno, también se dio a conocer que el imperio financiero de los Legionarios de Cristo, en gran medida se ha ido fundamentando esto por las relaciones también con gobernantes y políticos. El propio Raúl Olmos, autor de ese libro, en una entrevista con Arestegui Noticias, dijo que la Fundación Vamos México de Marta Sagún transfería fondos públicos hacia organizaciones de la Legión Cristo. Además, el expresidente Vicente Fox le cedió a los legionarios una playa en Quintana Roo que siguen usando para bodas y fiestas. Esto en cuanto al caso del expresidente Vicente Fox. Pero después siguió el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien por cierto renunció al PAN, y el caso que ha embarrado a su gobierno con la corrupción es el de Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos. Ahora un documento revela que García Luna está negociando información con Estados Unidos, aunque podría pensarse que no lo haría por temas de seguridad personal y familiar. El funcionario mexicano ya comenzó el proceso de negociación. Hay que recordar que Genaro García comenzó una importante carrera en el gobierno de Vicente Fox Quesada al frente de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y después dio el brinco a la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Él fue el responsable prácticamente de llevar a cabo esa guerra que Calderón declaró contra el narcotráfico en tierras mexicanas. De acuerdo con el reportero Alan Feurer del diario New York Times, se da a conocer que hay un documento que fue presentado en la Corte Federal de Nueva York, que comprueba que el secretario de Seguridad Pública en México de 2006 a 2012, durante el periodo de Felipe Calderón, Genaro García, comenzó un proceso de negociación de declaración con los fiscales federales de Brooklyn. Según el documento, Estados Unidos y Genaro García Luna pidieron que el periodo comprendido del 3 al 21 de enero de 2020 sea excluido del cómputo del tiempo dentro del cual debe iniciarse el juicio de los cargos en contra del mexicano, ya que ambas partes están en medio de negociaciones denominadas de culpabilidad, las cuales pueden resultar en que no exista juicio a cambio de información y colaboración con las autoridades estadounidenses. Y bueno, este es el documento que se da a conocer a través de la propia cuenta de Alan Feurer. Y bueno, Genaro García Luna está acusado de haber protegido, brindado información, lavado de dinero, asociación delictuosa, desde el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Hoy se encuentra preso en Estados Unidos. Y en el gobierno de Enrique Peña Nieto es donde más afloró el asunto de la corrupción, la impunidad y estas redes de complicidades de quienes se enriquecen con negocios turbios al amparo del poder público.
Juan Collado, el poderoso abogado, cobró 4.4 millones de dólares en Andorra de dos empresas fantasmas, así da a conocer esta información el diario El País. Las firmas enviaron a Collado el monto de dinero señalado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias, de acuerdo con una investigación realizada por El País. El abogado Juan Collado cobraría en Andorra 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasmas. Se trata de las empresas Enterprise Gangi y Baris Comercial, las cuales además recibieron contratos públicos del gobierno de México. Las firmas, según la investigación, enviaron a Collado el monto de dinero señalado en esa fecha de 2009 y 2012. 12 transferencias bancarias. Los fondos llegaron a dos cuentas del que fuera abogado del expresidente Peña Nieto en la banca privada de Andorra, institución financiera a la que han recurrido grupos sospechosos como los saqueadores de la petrolera estatal venezolana o políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El abogado Juan Collado fue detenido por la Fiscalía General de la República en julio de 2019 por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR informó que el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR arrestaron al litigante en un restaurante de la colonia Loma de Chapultepec. Collado fue el defensor de Enrique Peña Nieto en su divorcio con la actriz Angélica Rivera. Y en el gobierno también de Peña Nieto se dio a conocer la gran estafa maestra. Rosario Robles, quien fuera su secretaria de Desarrollo Social, secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, pues se encuentra en la cárcel, también acusada de malos manejos del recurso público mexicano. Ahora Rosario Robles prepara libro, testigo clave la tiene en jaque. La exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto maniobra en 3 juicios, el administrativo, el judicial y el político. Desde la cárcel medita y prepara su propia jugada maestra. El Rosario Robles desde prisión pues está llevando a cabo este libro en el que pretende contar su verdad sobre la estafa maestra. El fin de semana reciente, la Secretaría de la Función Pública aseguró que la sanción administrativa que impediría que la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto ocupe un cargo público en los próximos 10 años sigue firme. La aclaración vino a cuento luego de que Mariana Moguel Robles comentara que su mamá había obtenido una suspensión provisional contra esa medida, lo cual no es del todo cierto, ya que la moción cautelar solo impide que, por lo pronto, Robles Berlanga sea inscrita en el registro de servidores públicos sancionados. El castigo en cuestión fue emitido en septiembre pasado y tiene como base una cuenta bancaria que no fue declarada oportunamente. La dependencia comandada por Irma Heréndira Sandoval sigue recabando evidencias que apuntan a que Robles fue informada oportunamente sobre triangulaciones irregulares de recursos públicos. Hasta la fecha no hay pruebas de que las universidades que recibieron contratos del gobierno federal hayan realizado trabajos reales. Uno de los testigos claves en este asunto es el extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, quien ha sostenido en público y en privado que informó de las supuestas malversaciones de fondos tanto a Robles Berlanga como al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y otro de los casos emblemáticos es el de Lozoya Austin, los acuerdos mafiosos, este exdirector de Pemex que se encuentra prófugo, acusado también de muy malos manejos en la gestión de Enrique Peña Nieto. Nuevos datos sobre la gestión de Emilio Lozoya como director de Pemex indican que no solo pugnó por asignarle directamente a la transnacional Odebrecht proyectos estratégicos muy rentables como el gasoducto México-Guatemala, lo hizo en contra de lineamientos del BID y la Secretaría de Energía y mediante acuerdos personales con funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina que hoy están acusados de corrupción y tráfico de influencias. Estos son los casos más emblemáticos de la corrupción mexicana en las últimas 3 administraciones
que ha tenido México de la presidencia de la República. Y bueno, como dice el título, los acuerdos mafiosos están a la vista. Y es por ello que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que la cuarta transformación tendrá como eje principal el combate a la corrupción y lo ha dicho muy puntual, no se permitirá la corrupción en su gobierno. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, que le puedas dar a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.